En 94.3 FM UTN comienza ahora Los cordobeses somos ASIC. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos ASIC. Un programa carteludo. Saludamos nuevamente a todos los oyentes y le damos la bienvenida a un nuevo ciclo de nuestra mesa de café de ASIC, de los cordobeses. Hoy vamos a traspasar las fronteras nacionales y nos vamos a ir a un país que en particular nos convoca por la situación de permanente conflicto que vive, pero además porque está pasando por una situación política muy complicada, porque forma parte de lo que está ocurriendo en otros países. Esto es el avance de la derecha y de la ultraderecha y todas las implicancias que esto tiene también para la paz mundial. Así que bueno, nos vamos inaugurando una sección internacional de entrevistas. Soy Rubén Stiberman y estoy con Mauro y el Topo, Mauricio Crave. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes de los cordobeses somos ASIC. Es una preocupación siempre la realidad del Estado de Israel, por cercana, por cuestiones absolutamente vinculadas a la existencia de la colectividad, la comunidad judía de la que somos partícipes. En este caso vamos a entrevistar a un integrante del Partido Comunista Israelí, miembro del Hadash, que es el Frente Democrático Progresista, para preguntarle acerca de la realidad de Israel y su visión del conflicto con el pueblo árabe palestino. Carlos Topo Arcardini, buenas tardes. ¿Cómo anda, Topo? Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? Espero que la audiencia esté presente. Y la verdad que en este recorrido que nosotros hacemos por la situación de diferentes países, recuerdo haber hablado con una periodista ecuatoriana, después un argentino que vivió mucho tiempo en Colombia, entrevistamos a representante argentino en la ONU. Entonces, bueno, me parece que en ese recorrido hoy vamos a un país bien caro al vínculo que tiene esta institución, así que bienvenido nuestro entrevistado. Vamos entonces al programa. Vamos a escuchar entonces a Efraín Davidi. Los cordobeses somos ASIC. Si yo fuera rico, En el aire de la 94.3 FM UTN. todo el día, biri, bom. Si yo fuera un rico, Los miércoles de 17 a 18. nada de trabajo. Entrevistas, literatura, música y política. Ilustres gentes llegarían a consultarme a mí. Stiberman, Arcardini y Kravets. Nada de trabajo. Un espacio de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. En un tiempo en el cual las noticias falsas o fake news están a la orden del día para producir operaciones de prensa que muchas veces terminan en causas por lofer, la semana pasada, el 7 de junio, se celebró el Día del Periodista en memoria de la primera edición del periódico La Gaceta de Buenos Aires en 1810, impulsada por su fundador Mariano Moreno, uno de los verdaderos revolucionarios de mayo de aquel año. La referencia a los periodistas, de un lado aquellos que honran la profesión y del otro aquellos que suelen parecer mercenarios, tiene un abordaje particularmente claro cuando pensamos en dos ejemplos del oficio como fueron Tomás Eloy Martínez y Rodolfo Walsh, una de cuyas premisas formó parte del saludo que hicimos desde ASIC a todos los periodistas. En el ejercicio profesional de estos dos trabajadores de prensa, su labor
estuvo caracterizada no solo por narrar la crónica de lo que sucedía en lo cotidiano de cada momento, sino en el trabajo para aportar información sobre hechos cuya trascendencia histórica supera la inmediatez de las noticias, y de esa manera queremos recordarlos. Vamos por partes. En junio de 1956 gobernaba el país la dictadura cívico-militar que encabezaban Aramburu y Rojas, conocida como la Revolución Libertadora. Para quedarse con el poder, habían derrocado a Perón, quien tenía gran apoyo y reconocimiento no solo en buena parte del pueblo, sino también en algunos mandos militares. Así las cosas, y narrado brevemente, para ese mes se había organizado de manera clandestina un levantamiento de parte de quienes defendían el gobierno que había sido destituido, con la intención de reponer a Perón al frente del mismo. El intento fue frustrado y le costó la vida no solo al general que lo encabezaba, Juan José Valle, que fue fusilado, sino a muchos de los civiles que se sumaron al movimiento y que corrieron su misma suerte, es decir, fueron fusilados en acciones clandestinas que sucedieron en distintos lugares del Gran Buenos Aires, entre otros un basural en la localidad de José León Suárez. 6 meses después, Rodolfo Walsh se entera de la trama de esos fusilamientos e inicia una investigación en la que descubre que había sobrevivientes de los mismos. Aquella investigación permitió dar a conocer lo que había pasado mediante la reconstrucción de lo sucedido y la difusión de esa operación en un libro que se llamó Operación Masacre, que sacó a la luz los hechos dejando en claro la falsedad de la versión oficial de los mismos y dejando en claro también que se trataba de un caso de terrorismo de Estado, la práctica con la que perseguirían a sus opositores los dictadores de Latinoamérica a partir de ese momento. Por su parte, Tomás Eloy Martínez, con su artículo llamado La expulsión de los mendigos, narró la historia que detalla un operativo pergeñado por Antonio Domingo Bussi cuando gobernaba los destinos de la provincia de Tucumán durante la dictadura que se había iniciado en marzo de 1976. En ese contexto, y tal como lo cuenta Martínez, el tirano Bussi impartió aquel invierno de 1977 la orden de recoger a todos los mendigos de Tucumán en un camión militar y arrojarlos en los descampados de Catamarca. A cualquiera que conozca la desolación de esos parajes le asombraría la crueldad de la idea. En la región limítrofe entre las dos provincias hay solo unos pocos árboles espinosos y enclenques. Otra historia de crueldad y autoritarismo que en este caso, si bien era conocida, al ser publicada por Martínez reforzó los fundamentos que años más tarde cortaron las aspiraciones políticas de quien fuera señor de la vida y de la muerte en la provincia de Tucumán. Y para hablar de verdaderos periodistas, nos parece necesario volver a pedir por la libertad de Julian Assange, el dueño de Wikileaks, quien se encuentra detenido en Gran Bretaña mientras se sustancia la solicitud de Estados Unidos de extraditarlo para juzgarlo por supuestos cargos de espionaje que podrían resultar en que pase el resto de su vida en cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad por publicar información veraz que reveló crímenes de guerra cometidos por el gobierno de los Estados Unidos. 3 casos paradigmáticos de periodistas comprometidos con su época y su profesión, esa en la que, como decíamos al principio, existen mercenarios que mienten y facilitan operaciones políticas, pero en la cual existen también una gran mayoría de trabajadores comprometidos con la verdad y que contribuyen desde ese lugar en el intento de transformar la realidad y contribuir a una convivencia mucho más justa. Los cordobeses somos ASIC. En el aire de la 90.1 Radio Sur. Los días lunes a las 17. Entrevistas, literatura, música, política. Stiberman, Arcardini y Kravets los esperan en un espacio de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. Hola, hola, hola. Te queremos invitar a participar en este 2023 de nuestro nuevo coro en el espacio cultural ASIC. Nos juntaremos desde el próximo 16 de marzo, todos los jueves, entre las 19 y las 21 horas,
y con la dirección de Enrique Reuter. Cantaremos y cantaremos un amplio repertorio de nuestra querida música popular latinoamericana. Nos juntaremos en Maipú 350. Estás invitada, estás invitado. Nuevo coro, espacio cultural, ASIC. Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Bueno, Efraín, David, y mucho gusto para nosotros. La verdad, un placer tener un compañero que nos habla desde Israel y tratar de entender, comprender y aprender sobre qué es lo que está pasando allí, lo cual es un dato de interés no solo para los judíos argentinos, sino para el conjunto de la comunidad y desde ya para todos nuestros oyentes. Agradecerte que te sientes con nosotros en la mesa de los cordobeses Somos ASIC. Me da un gusto saludarlo al compañero Efraín, con quien hemos compartido actividades en el marco del ICUR, la Federación de Entidades Culturales Judías de Argentina, de quien él es un gran amigo. Muchas gracias por la invitación. Desde Bueno, Tel Aviv, lo digo. bueno, muy bien. Efraín, ¿qué mirada tenés vos de la actualidad israelí? Porque sos un poco un hombre de la izquierda, ¿verdad? Sí. Mira, la situación está un poco complicada en el sentido de que estamos en los últimos 4 meses y medio, 5 meses, estamos bajo un gobierno de extrema derecha en Israel. Y cuando digo extrema derecha, en este país hubo muchos gobiernos de derecha, pero este es el más extremista que hubo en la historia de Israel. Y por lo tanto es un gobierno que nosotros lo calificamos de claro tinte fascista. La otra cara de la moneda es que hay una movilización política muy importante que no le da tregua al gobierno. Entonces, si decimos que hay un gobierno muy de derechas, por otro lado también tenemos una movilización política que no tiene parangón en la historia del Estado de Israel, y esto significa de que las cosas están, con respecto a la situación política de actual, no están del todo jugadas, en el sentido de que el gobierno está acosado constantemente por manifestaciones y protestas y no logra poder avanzar en todos los proyectos, vuelvo a decir, fascistas, realmente fascistas, que tenía planificado para poder, para el Estado de Israel y su pueblo. Cuando hablas de gobiernos fascistas, ¿incorporás ahí a los religiosos, los ultrarreligiosos, los tradicionales? Bueno, este es un gobierno de coalición. En la Knesset, en el Parlamento israelí, hay 120 diputados. Israel es unicameral, no hay Senado y Cámara de Diputados, hay solamente la Knesset, que es el Parlamento. El gobierno tiene 64 diputados sobre 120, o sea que tiene la mayoría, pero no tiene una gran mayoría, digamos. Y está conformado por una coalición en la cual están unidos el Likud, que es un partido de derechas tradicional en Israel, que con los últimos años y bajo la dirección del actual primer ministro Benjamin Netanyahu se va derechizando más, cada vez más, y con una coalición con 2 partidos claramente fascistas y racistas. Uno se llama Otzma Yehudit, que quiere decir el poder judío, y el otro se llama Habayta Yehudi, el hogar judío, y con sectores ultrarreligiosos, ortodoxos ultrarreligiosos, que están en toda una serie de sectas religiosas ultraortodoxas, de Chabad hasta otros sectores, que de vuelta en los últimos años también se han derechizado, y si bien son antisionistas desde el punto de vista ideológico, en la constelación israelí apoyan un gobierno extremadamente fascista y clerical, hay que decir en claro, porque este gobierno los apoya, digo, desde todo punto de vista. Quiero decir, hasta una anécdota. La semana pasada hubo un corte de electricidad, porque ahí es verano y había como 40 grados, y se cortó la electricidad. Y había que decidir a quién darle electricidad y a quién no dar electricidad, porque no había electricidad para todo el mundo.
y la compañía de electricidad, que es todavía estatal, el que dirige la compañía de electricidad es por supuesto del partido gobernante, decidió seguir dando electricidad a las ciudades donde viven los judíos ortodoxos y cortó la electricidad en las ciudades donde la mayoría es laica. Eso es una cosa aberrante, es una cosa aberrante. Ahora, vos que sos miembro del Comité Central de lo que es el Partido Comunista Israelí, Efraín, ¿has sufrido algún tipo de persecución, de represalia? Mira, nosotros estamos constantemente bajo ¿cómo podemos decir? Bajo la lupa de la policía. Digo porque como hay muchas manifestaciones, hay muchas concentraciones, hay que decir claramente que la policía nos busca. Nos busca en el sentido de que nosotros enarbolamos banderas rojas y banderas palestinas, que si ni bien no es, en Israel no es ilegal enarbolar banderas rojas o banderas palestinas, la policía nos busca tratando de sacar las banderas, detienen compañeros, inclusive a diputados que tienen inmunidad parlamentaria. El 1 de mayo, el último 1 de mayo, el Día del Trabajador, unos 2 días antes, la policía irrumpió en nuestra sede de Nazaret y confiscó, por ejemplo, todo el material que había en esta sucursal, en este local de Nazaret, que para nosotros es una ciudad importante porque tenemos un enorme caudal ahí de un número muy grande de militantes. Es un local que está muy céntrico en la ciudad esa, que es la capital árabe de Israel, sí, desde el punto de vista político. Y bajo el pretexto de que, por supuesto también se llevaron preso al secretario general de la localidad, a otros compañeros que estaban ahí preparando la manifestación del 1 de mayo, bajo el pretexto de que había banderas rojas y banderas palestinas en el techo del local. Y eso es una cosa de que hace años que están esas banderas, inclusive en nuestro local de Tel Aviv tenemos esas banderas, en el centro de Tel Aviv. Y eso también es una cosa sin precedentes. La última vez que la policía entró en nuestros locales en la ciudad de Nazaret fue en los años 60. Así que lo que quiero decir es de que primero sufrimos la represión en las manifestaciones que todos sufren, en general, sí, ¿se entiende? Sí. Pero particularmente nuestros compañeros y compañeras están siempre en la mira de la policía, bajo cualquier pretexto, y entonces muchas veces son los primeros que van presos en caso de que hay gente que vaya presa. Ahora, ¿hubo en Israel un intento o algo que se podría definir o caracterizar como un intento de golpe de Estado? No, desde el punto de vista militar, no. ¿Desde el punto de vista político? No, ahora voy a explicar. No hay que olvidarse que en Israel los militares siempre están en el gobierno. O sea, no hay necesidad de golpes militares, no hay necesidad que los tanques vayan a Jerusalén y se pongan frente a la Knesset, porque los generales están siempre adentro. Están siempre dentro de la Knesset, digo, desde el punto de vista de que por lo menos en los partidos sionistas siempre hay miembros de la cúpula militar, por supuesto retirados, pero que obedecen siempre a las políticas militares de turno. Pero nosotros lo que planteamos es un proceso que en su momento se llamó de bordaverización en Uruguay. Claro. O sea, un golpe que se va dando a través de un gobierno elegido, Está correctamente caracterizado como bordaverización. Sí, o sea, nosotros lo denominamos en hebreo un golpe civil, por no decir un golpe militar. Es un golpe civil para nuestro punto de vista, inclusive porque debemos de tener en claro de que el Likud, que es el partido mayoritario de Israel, enarboló en las últimas elecciones como bandera electoral. El Likud no tiene plataforma electoral hace ya muchos años. Nunca, es una cosa inédita, pero en este país existe eso. Es un partido que va a las elecciones sin plataforma electoral, sin proponer nada a la gente. Pero sus consignas era la consigna que había que luchar contra la vida cara. Esa era la consigna del Likud. Y un partido, digamos, que es aliado al Likud, que es ultrarreligioso, que se llama Shas, inclusive hablaba de la revolución social que iban a hacer cuando lleguen al poder, porque realmente el coste de la vida está en Israel terriblemente alto. Y cuando llegaron al gobierno, se acabó el coste de la vida, se acabó la revolución social, y de buenas a primeras tenemos un proceso de fascistización muy rápido, que se venía de lejos, pero que ahora realmente se aceleró. Pero sí conocimos en la Argentina que hubo toda una intencionalidad de atentar contra la independencia del Poder Judicial
y que en realidad eran medidas que pretendían, digamos, proteger a Netanyahu por sus antecedentes delictivos, ¿no? Esas son las causas personales de Netanyahu, pero Sí. no hay que, está en claro que Netanyahu no está sola en la partida, hay mucha gente que está alrededor de él. Bueno, Netanyahu está acusado de cohecho, soborno, falso testimonio, tiene varias causas, pero el juicio ese, no casualmente, empezó hace 3 años atrás y va a seguir por lo menos unos 7 o 10 años más, porque va de una forma muy lenta y por supuesto no es casual, porque en el momento que Netanyahu es decir, lo va a perder el juicio. El Ujú. momento en que va a ir preso, evidentemente va a ser por primera vez en la historia del Estado de Israel que un primer ministro en funciones vaya preso por Ujú. ese tipo de causas Ujú. legales. O sea, Pero no es una cosa excepcional en Israel, yo quiero decir en el sentido de que ya ex primeros ministros y un ex sí, presidente ya fueron presos. me referí, Efraín, a lo siguiente. Habrás escuchado que nosotros en la Argentina hablamos de un partido judicial, más que de un Sí, poder judicial. ¿En Israel pasa lo mismo o hay un poder judicial independiente? no, eso es una cosa que hay que debatir, porque cuando nosotros, lo que el gobierno quiere es, ¿cómo puede decir?, maniatar totalmente al Poder Judicial, porque en general el Poder Judicial en Israel, estamos hablando de la Alta Corte de Justicia, en lo político apoya la ocupación de los territorios. Ujú. En lo económico, todas sus posiciones son neoliberales. Digamos que es un poder judicial cómodo para los gobiernos sucesivos. No hay que olvidarse que Netanyahu está en el poder hace muchos años, fuera Ujú. de un pequeño intervalo del año pasado, de poco, más o menos año y medio. Pero lo que el gobierno quiere es maniatar mucho más al poder judicial. Por ejemplo, el ministro de Justicia se le escapó hace una semana atrás y dijo, nosotros queremos cambiar todo el poder judicial para impedir de que árabes viven en ciudades judías en el norte de Israel, en la Galilea. O Sí. sea, lo que viene a decir el ministro de Justicia, que es de terror, se llama Yair Levin, dice, nosotros queremos un apartheid totalmente amplio, Claro. que árabes no vivan en ciudades judías, lo cual en realidad es una cosa imposible porque no hay en Israel la posibilidad, en todas las ciudades hay, no en todas las ciudades, pero en la mayor parte de las ciudades hay árabes y judíos viviendo juntos. Mm. Y lo que él quiere es que la Corte de Justicia ahora promueva algún tipo, falle a favor de algún tipo de acción judicial que prohíba la cohabitación, digamos, en las ciudades de judíos y árabes. Pero sí hubo movilizaciones populares interesantes, por lo menos de parte de algún sector del pueblo israelí, que se opuso y logró frenar estos avances, ¿verdad? Bueno, por eso, no. Es decir, tenemos que tener en claro que hace ya 23 semanas consecutivas que hay manifestaciones masivas, o sea, Ajá. cada sábado a la noche hay, depende de las semanas, por supuesto, en todo Israel hay entre un cuarto, entre 250.000 personas y medio millón de personas, depende de vuelta de la situación Bueno, política. o sea, La semana perdóname, pasada, tenemos que sí, pensar de que dentro de esos miles de personas que se están manifestando, también hay votantes de ese gobierno de claro que derecha, sí. ¿no? Sí, sí, claro. No son manifestaciones de izquierda, Mm. debo decirlo claramente. Son manifestaciones que se definen por la democracia y contra el gobierno de derechas. Pero dentro de las manifestaciones, primero hay grandes divisiones del punto de vista social y político. Y Mm. segundo, de clase también. Nosotros, por ejemplo, estamos en un grupo que se llama el Bloque contra la Ocupación, en el cual, desde el punto de vista partidario, somos el único sector, pero Mm. donde hay decenas de organizaciones por la paz, por los derechos del hombre, organizaciones no gubernamentales, movimientos populares, fuerzas sindicales, por ejemplo. El fin de semana pasado, por ejemplo, hicimos en el centro de Tel Aviv, en la calle Dizengoff, una manifestación del bloque contra la ocupación, Mm. que reunió muchos miles de personas y empalmamos con la manifestación grande, a pesar de que la policía trató de que no nos acercamos a la manifestación más grande, en Claro. las cuales había aproximadamente 125.000 personas. Mm.
Hay Sí. sectores en Israel que están hablando, algunos intelectuales incluso, que están hablando de una intencionalidad por parte de algunos sectores religiosos o ultrarreligiosos de convertir a Israel en una teocracia al Bueno, estilo de Irán. ¿Es eso está, correcto ese eso análisis? sí, sí, eso está claro. El problema es que esos sectores, desde el punto de vista político, hoy en la, ¿cómo se llama? En la opinión pública israelí están aislados, están aislados. Mm. Significa que la mayor parte de la población, inclusive sectores de derecha, no están dispuestos a que Israel se convierta en un estado más teocrático de lo que es hoy, Mm. donde rijan las leyes religiosas, por ejemplo. Para todos Sí, aquellos que se suman tarde a nuestro programa, estamos conversando con Efraín Davidi, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Israel, quien nos está hablando desde Tel Aviv. Y yo quería preguntarte cuál es la situación o quiénes son las minorías en Israel y hasta dónde se respetan los derechos de esas minorías. bueno, cuando yo dije que en Israel aproximadamente 1 de cada 5 ciudadanos es de origen árabe palestino. O sea, los árabes palestinos es una minoría nacional relativamente fuerte, 20%, y en algunos lugares como la Galilea, en la ciudad de Haifá y en el Negev, en el sur de Israel, es la población mayoritaria. Por lo tanto, es una minoría muy grande y en Israel no hay solamente judíos y árabes, tenemos una gran proporción de gente que o que es laica o atea, pero también que es de todo tipo de origen, inmigrantes de todo tipo, que no necesariamente son judíos y árabes, y que son también aproximadamente un 5% de la población ya y va creciendo. Por lo cual quiere decir que la dominación de Israel como Estado judío es una dominación que para muchos tiene un significado de más bien de opresión, porque lo judío en Israel, desde el punto de vista legal, se toma como lo judío ortodoxo, o sea, de la fracción ortodoxa, cuando en Israel hay muchos judíos que son judíos por tradición, por historia, o no pertenecen exactamente a la ortodoxia, son judíos conservadores o judíos reformistas o de todo tipo de judíos, judíos laicos. Y por lo tanto, hay un problema sobre la definición de no solamente del Estado de Israel como Estado judío, sino también quién es judío en Israel. Hay mucha gente que se define como judío, se autodefine como judío y que desde el punto de vista legal no es judío. Y por otra parte, en Israel tenemos una ley que la derecha ha promovido en los últimos años que se llama la Ley Estado-Nación. Esta ley Estado-Nación establece de que el Estado de Israel es el Estado del pueblo judío y que en los hechos establece de que en Israel hay ciudadanos de dos categorías, los judíos y todo el resto. Y si agregamos a esto que en Israel no existe la constitución, como en cualquier país capitalista estoy hablando, ¿no? Es decir, Sí. no hay constitución en Israel, no hay una ley básica que establezca la igualdad de los ciudadanos, o sea que en Israel legalmente no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Uh-huh. Eso es una cosa muy básica que la humanidad adquirió con la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, igualdad, libertad, fraternidad. En Israel la igualdad no existe ante la ley. Estamos hablando de un proceso que hace de que especialmente la población árabe palestina, sea una población de segunda categoría, no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista presupuestario, de la discriminación en los trabajos, Sí. es decir, en toda una serie de cuestiones de la vida social y económica. Está bien, si te sirve de consuelo, Efraín, en la Argentina todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando con Davidi. Nos va a gustar profundizar estos últimos conceptos que nos dejaba Efraín sobre los ciudadanos de dos niveles, o de dos clases, y cómo se cristaliza la diferenciación, para que no nos tilden de antisemitas, ¿no? Que debemos saber exactamente cómo es esta cuestión. Nos va a interesar ver cómo la realidad política actual viene a influir en el conflicto con
nación palestina, ¿no? Que no logró fundarse. Para la pausa, ¿querés recomendar algún tema musical? Para mí no hay ningún tema más importante que Gracias a la vida de Mercedes Sosa, que cuando venía a Israel de visita o para hacer sus funciones, yo muchas veces fui su traductor. Entonces para mí Gracias a la vida es el mejor tema que puedo escuchar, lo escucho habitualmente por otra parte. Gracias a la vida de Violeta Parra, interpretada por Mercedes Sosa, en la tarde de los cordobeses Somos Así, promovida por Efraín Davidi, que nos visita. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Hola, queridas oyentes de la radio. Queremos contarles en esta oportunidad que desde la Biblioteca ASIC lanzamos el 9º concurso literario y estamos muy felices de compartir con todos y todas ustedes el inicio de este certamen, que ya hace mucho tiempo venimos promoviendo desde nuestra institución. Invitamos a sumarse con sus cuentos cortos de temática libre. El cierre de inscripción es el 1 de julio del 2023.
Habrá interesantes premios. La base del mismo se encuentra en nuestras redes ASIC. Desde ya, muchas gracias por participar. Las esperamos. Los cordobeses somos ASIC. En el aire de la 107.1 Radio Docta. Viernes, sábados y domingos a las 17. Entrevistas, literatura, música, política. Stiberman, Arcardini y Kravets los esperan. En un espacio de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. Bueno, después de escuchar el tema elegido por Efraín, seguimos con esta interesante charla. Un poco habíamos dejado con cómo se integraba la población israelí. Yo escuché una frase que te la quería transmitir textualmente y conocer tu opinión. Dicen que un palestino que tiene documento israelí tiene más derechos que un palestino de Jerusalén, que tiene a su vez más derechos que uno de Cisjordania y que tiene más derechos que uno de Gaza. ¿Cómo se traduce esto? Y específicamente, yo quisiera preguntarte, ¿qué derechos están vedados para el pueblo palestino o árabe en Israel? En concreto, ¿un árabe puede ir a la universidad? ¿Un palestino tiene el mismo sistema de salud que un judío en Israel? Concretamente, ¿cómo se expresa esas diferencias o esa calidad de ciudadano de segunda que vos definiste con anterioridad? Claro, yo quiero especificar de que nosotros definimos a Israel no como una democracia, pero sí en un país donde hay espacios democráticos. Yo soy profesor de la universidad y muchos de mis colegas son árabes, profesores, y muchos de mis estudiantes, por supuesto, también son árabes. Estoy dando ahora un curso que se llama Economía Política de la Ocupación, que se ocupa de la ocupación de la relación entre la ocupación de los territorios palestinos y el capitalismo israelí, y una cuarta parte de la clase son estudiantes árabes. Cuando hablamos de que existe espacios democráticos en el sentido social, político y económico, evidentemente la población árabe goza de la misma seguridad social que cualquier ciudadano judío o del acceso a la universidad. La discriminación se da por otros lados. La discriminación se da a veces discriminación por el trabajo, y aunque a pesar de esto, por ejemplo, el 25% de la fuerza médica en la salud pública, que en Israel es mayoritariamente estatal, hay poca medicina privada, el 25% de los médicos son árabes. O sea, significa que están más representados, digamos, que el peso de la población, y si sumamos a eso los enfermeros, las enfermeras, los técnicos, etcétera, etcétera, el número es mucho más grande. Por lo tanto, acá hay un desfasaje entre lo que el establishment trata de hacer todo el tiempo, que es de reducir la población árabe a una población de segunda categoría, con lo que pasa en los hechos. Déjame que te pregunte esto, Efraín. ¿Hay árabes en el Poder Judicial? Sí, hay, inclusive en la Alta Corte de Justicia. No están representados, hay un solo sobre 15 entre los jueces de la Alta Corte, y hay por supuesto jueces árabes, desde juzgado de paz hasta la Alta Corte hasta la Corte Suprema. Y hay también directores de hospitales árabes. De vuelta, son estatales los hospitales en Israel en su gran mayoría. Y lo que yo quería significar es de que esta política de separación que llevan los distintos gobiernos es una política también de clase. ¿En qué sentido? Una de las explicaciones por qué el capitalismo, entre paréntesis, es tan pujante es porque la burguesía israelí constantemente divide a la clase obrera en segmentos. Árabes contra judíos, árabes de Israel que tienen ciudadanía contra árabes de los territorios ocupados, y también tenemos trabajadores extranjeros en Israel, chinos, bolivianos, colombianos, de Rumania, etcétera, etcétera. Y tenemos entonces una clase trabajadora muy dividida a nivel sectorial, étnico, religiosa, inclusive nacional. Y por supuesto el gobierno, que es un gobierno que apoya, que es un gobierno de la gran burguesía en Israel, utiliza, instrumenta o instrumentaliza
todo este tipo de divisiones para tratar de dividir la población árabe, la población en general, en segmentos que están uno contra otros. Por ejemplo, en la población árabe hay una minoría que se llama drusa. Drusa es una religión que no es de origen musulmana, pero no es cristiana, ni es musulmana, y los drusos, por ejemplo, están obligados a ir al ejército. Los árabes cristianos y musulmanes están exentos del servicio militar. Digamos que siendo druso, entonces debería tener yo más derechos en los hechos que aquel que no fue al ejército. El ejército en Israel es muy importante, sí. El servicio militar es de 3 años. En los hechos, los drusos están, a pesar de que entre ellos, muchos de ellos hay oficiales, suboficiales, inclusive altos oficiales, están exactamente desde el punto de vista político oprimidos como todo el resto de la población árabe. ¿Qué rol juega en toda esta situación la Histadrut? No sé si se sigue llamando Histadrut, que es la... Sí, se llama Histadrut, sí, la Histadrut es la Confederación General de Trabajadores, que sí. Contrariamente a la situación sindical en Argentina, yo fui durante varios años miembro de la dirección del Histadrut, soy sindicalista, ex sindicalista en todo caso, dirigente del sindicato de periodistas y miembro de la dirección del Histadrut. Y la Histadrut es la Confederación de Trabajadores, y digo, contrariamente a la situación en Argentina, donde hay varias centrales sindicales, la Histadrut es la mayor, digamos, representa la mayor parte, inmensa mayoría de los trabajadores. Grupos pequeños de trabajadores son mucho más pequeños, y aparte está el sindicato de maestros y de profesores de universidad, pero digamos los trabajadores manuales es la Histadrut. Pero resisten los avances de la derecha. Lo que nosotros estamos parcialmente, digamos. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo, la Histadrut decretó una huelga general contra el gobierno, una cosa bastante inédita porque es una huelga política. Y desde el punto de vista legal en Israel, por la ley está prohibido hacer huelgas políticas. No era una huelga que enarbolaba una reivindicación salarial o sindical, enarbolaba la lucha contra el gobierno, pero fue una huelga que tendría que haber durado varios días y duró exactamente 5 horas, porque la dirección de Histadrut junto con Netanyahu llegaron a algún tipo de acuerdo y la huelga se terminó. Entonces, por un lado, pero así con todo tenemos sindicatos muy combativos que son del Histadrut y que los vemos a la cabeza de manifestaciones contra el gobierno, como por ejemplo el Sindicato de Trabajadores Sociales, los trabajadores de la salud, o sea, los periodistas. O sea, tenemos sindicatos que son muy combativos en el sentido también clasista, pero también en el sentido político contra el gobierno de Netanyahu. Efraín, te voy a pasar a otro tema que es el del conflicto que mantiene Israel desde hace muchísimos años, y te voy a hacer una pregunta que en realidad aceptamos desde ya que es muy difícil ser contestada ni siquiera en un programa, pero más o menos para nuestros oyentes, si vos podés resumirnos y transmitir cuál crees vos que es el origen del conflicto que tiene Israel en este momento y de hace tantos años. Bueno, mira, conflicto es una palabra muy linda. Sí. Nosotros hablamos de la ocupación, de los territorios ocupados. Está muy bien. En el 47, las Naciones Unidas decidió, el 29 de noviembre del 47, la partición de la Palestina histórica en 2 estados, un estado judío, israelí, y un estado árabe palestino. Nosotros como partidos del 47 hasta el día de hoy, y en el 47 no muchos nos apoyaron en esta posición, adoptamos la posición de las Naciones Unidas y planteamos desde el 47 hasta hoy el día que los 2 pueblos tienen derecho a la autodeterminación nacional. En los hechos, en el 67, Israel ocupó todos los territorios que podrían formar parte del Estado palestino de acuerdo a esa resolución del 47. Por lo tanto, nosotros creemos que la consigna esa de la autodeterminación de los 2 pueblos existe todavía. Y en el 67 se agravó en el sentido de que Israel, que ocupaba una parte de los territorios palestinos del 47, ya ocupó todos y tiene bajo sus, ¿cómo podemos decir? Bajo sus designios. Bajo sus designios a toda la población palestina, aquella que quedó en Israel y que se transformó en ciudadana, y aquella que está en una situación de no ciudadanía, en realidad de gente que vive bajo la ocupación, con una autoridad palestina que tiene
por un parte está dividida políticamente entre la Franja de Gaza y la Cisjordania, y por otra parte tiene muy pocos recursos, muy pocas atribuciones en muchos sentidos, y por lo tanto la ocupación es una realidad para millones de palestinos en los territorios ocupados. ¿La paz pasa por dos pueblos, dos estados? Sí, sí, nosotros seguimos refiriéndonos, nosotros planteamos de vuelta desde el 47 y especialmente después del 67 un programa político que para nosotros no cambió. El 67 que significa la creación de un Estado palestino en los territorios ocupados por Israel en el 67, la transformación de Jerusalén Oriental, que está ocupada en la capital del futuro Estado palestino, acuerdos de paz sobre una base igualitaria, o sea que los territorios palestinos no se conviertan en una neocolonia de Israel, porque el capitalismo israelí es capaz de fagocitar cualquier Estado palestino, y por lo último planteamos el desmantelamiento de todas las colonias israelíes en los territorios y reconociendo los derechos a los refugiados palestinos, de acuerdo a lo que las Naciones Unidas ya decidió en los años 50. Este es un programa, diríamos que en su gran mayoría está aceptado por la población israelí, y aunque la cuestión de los refugiados es una cuestión que está en debate en la población judía, pero con todo, evidentemente, todavía no hemos llegado a eso y lamentablemente creo que estamos todavía lejanos de ese tipo de solución política. Yo recordaba que la única colonia que vi desocupar fue de la mano de Ariel Sharon, general de derecha si lo hay, pero luego Ariel Sharon falleció y naturalmente nunca más vi desocupar un territorio ocupado. Mira, son una realidad, cualquiera que llega a los territorios los ve. En su momento, cuando nosotros decimos que había que desocupar o que desmantelar las colonias, nos dijeron, están locos, es una cosa que es imposible, hay tanta gente ahí que ningún gobierno los va a sacar. Hasta que un día llegó Ariel Sharon, decidió que había que salir de la Franja de Gaza y en cuestión de 3 semanas eliminó a todos, sacó a todos, hasta las tumbas se llevó. O sea, quiero decir, las tumbas de los colonos, de los judíos que fallecieron ahí. Y eso quiere decir de que llegando a un acuerdo político se puede llegar a todo tipo a cualquier solución. El problema es que todos los gobiernos israelíes sucesivos, después del asesinato de Rabin, de Yitzhak Rabin en el 94, han mantenido la concepción colonialista de la relación entre Israel y los palestinos. ¿Cuánta responsabilidad tiene Hamás en la actual situación? Y tenemos en cuenta de que se consideraba en su momento que Netanyahu no podía ganar las elecciones y que en realidad consiguió el triunfo después que 2.000 misiles fueron disparados hacia Israel desde Gaza. Es decir, ¿qué responsabilidad tiene algún sector del pueblo palestino en esta imposibilidad o dificultad para avanzar en un verdadero proceso de paz? Es decir, no solo la derecha, la ultraderecha israelí, sino qué está pasando del otro lado. Esa es la gran tragedia palestina, en el sentido de que hay dos territorios que están enemistados, desde el punto de vista político uno con otro. Israel utiliza todo el tiempo para dividir y reinar, esa famosa vieja consigna del Imperio Romano, que era dividir y reinar. Israel utiliza la Franja de Gaza contra la Cisjordania contra la Franja de Gaza, es decir, algunas veces se acerca al Hamas y después hace la guerra, algunas veces se acerca a la autoridad palestina en la Cisjordania y después hace la guerra. O sea, esto significa de que Israel juega todo el tiempo en esa división, que es una división trágica, que por supuesto que no es la culpa solamente de Israel, sino que es una cuestión de responsabilidad del pueblo palestino, porque esto significa que hay dos proyectos de futuro palestino, y lamentablemente ninguno de los dos proyectos hoy por hoy contempla la unidad en los hechos de los palestinos para enfrentarse al principal enemigo, que es la ocupación israelí. Debemos tener en claro que todo el tiempo que el pueblo palestino no logre unidad política frente a un proyecto común, que vaya un poco más allá solamente de la necesidad de oponerse a la ocupación israelí,
tampoco va a haber solución, tampoco va a haber solución. Y para nosotros yo lo digo esto como israelí pacifista, como israelí de izquierda y comunista, de que nosotros lamentamos esa desunión, esa falta de unidad que hay del lado palestino, porque eso evidentemente es una cosa que Israel aprovecha constantemente para no hacer ni siquiera un pequeño paso hacia la paz, por el contrario, de reforzar la ocupación. ¿Siguen existiendo en Israel sectores de la ultraderecha que piensen de que la solución pasa por expulsar a todos los palestinos de Israel? Por supuesto, están en el gobierno. Están en el gobierno. Está en el gobierno, está en el gobierno. El ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, el ministro de Economía, Smotrich, es gente que no lo dice siempre abiertamente, pero que tienen esa posición. Cuando hubo un ataque, por ejemplo, a un pueblo palestino de Jawara, un pogrom de colonos al pueblo de Jawara, donde se incendiaron casas, se murió gente, que fue un verdadero pogrom. Al ministro de Economía se le escapó, digo, porque estuvo en una entrevista, se escapó, bueno, será el primero, pero espero que no sea el último. ¿Se entiende? Perdón, usted es el gobierno, usted tendría que haber mandado a los soldados a impedir que haya un pogrom, porque de acuerdo a las leyes internacionales, Israel es la que tiene que mantener el orden en los territorios ocupados. O sea, eso significa de que toda esta gentuza que está en el gobierno y que no son empleados de segunda categoría o ministerios de segunda categoría. Seguridad Nacional es la policía y son las cárceles. Economía es toda la economía. O sea, estamos hablando de sectores muy importantes. Están en manos de gente que son realmente discípulos del rabino Meir Kahana, que fue un rabino que fue asesinado en Estados Unidos hace muchos años atrás, pero que en su momento Israel prohibió la existencia de ese partido. Y cada vez que Kahana fue una sola vez elegido en la Knesset, cada vez que Kahana se paraba a dar un discurso, la Knesset se vaciaba, porque inclusive hasta el Likud lo boicoteaba. Hoy en día sus discípulos están en el poder. Efraín, decir de que gran parte del pueblo de Israel es chauvinista, ¿es una verdad o una falacia? Es muy difícil, yo no sé qué significa. Es como si se diría al contrario, una pequeña parte del pueblo. ¿Cómo medimos eso? Es decir, ¿en qué sentido? Si decimos que el 20% de la población es árabe-palestina, está claro que un árabe palestino no puede ser chauvinista en sentido israelí. Y si hablamos de la población judía, las opiniones son muy diversas. Yo debo decir que cuando vemos las encuestas de quién apoya un proyecto de paz basado en dos estados, un estado israelí y un estado palestino, todavía entre el 57 y el 71%, depende de la situación política, del total de la población sigue apoyando este proyecto. El problema es que este proyecto no tiene su representación política a nivel parlamentaria. Porque si diríamos, bueno, nuestro partido está en el Parlamento desde el 48 y va a seguir estando y tiene sus diputados. Pero el problema es que hay una franja que desapareció de la vida política, que es lo que llamaba en su época la izquierda sionista, el Partido Laborista, que es el partido de Ben-Gurión, el partido de Rabin, que creó el Estado de Israel, tiene 4 diputados. Y en las encuestas, todo el tiempo se hacen encuestas acá, porque no se sabe si este gobierno va a durar mucho en realidad, el Partido Laborista desaparece del mapa, pues ¿se entiende? Es el partido que fundó Israel. Y el partido Meretz, que era el otro, estaba más a la izquierda, en la izquierda sionista, que en Argentina es conocido porque tiene Tzavta y el periódico Nueva Sion y otro tipo de emprendimientos culturales y políticos, desapareció directamente, desapareció en el sentido de que no existe más, no es que no tenga representación parlamentaria, no existe más, no tiene sedes, no tiene nada. Desapareció del mapa. El único lugar donde sigue existiendo es en Argentina, me parece. Es una cosa paradójica, pero en Israel no existe más. Nosotros lamentamos eso, no quiero decir que estamos contentos de la situación, por el contrario, porque si hubiera una representación del laborismo y una representación del partido Meretz en el Parlamento, la fuerza del sector pacifista en la sociedad israelí, la fuerza parlamentaria sería mucho mayor. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Ha sido muy interesante escucharte. Nos gustaría cuando vengas a Argentina y a Córdoba poder invitarte a nuestra institución para conversar con mayor profundidad. Nosotros a todos nuestros entrevistados los invitamos a comer comida judía. Yo no sé, porque vos vivís en Israel, pero a lo mejor hace mucho no comes comida judía. Mirá que no todos en Israel comen comida judía. ¿No es cierto?
Sí, es cierto, la mayor parte de la comida que se come acá es comida árabe. Claro, exactamente. Pero bueno, te invitamos y venís con todo gusto. Y bueno, conocer un poquito lo que está pasando. La verdad que un solo programa no es suficiente, pero agradecerte, de verdad, agradecerte muchísimo Bueno, que nos, para que nos aquel, hayas... y para aquel que venga a Israel, yo les invito a comer hummus, tjina y falafel. Dale, lo tomamos por cierto. Está bien. Va a ser un En casa. gusto, Efraín. De verdad ha sido interesante repasar gran amplitud, con verdadero criterio amplio, la realidad sin prejuicios ni temores. Es importante poder para nosotros llevar esto a nuestra audiencia. Un abrazo fraternal para todos los amigos israelíes. Y shalom. Y Shalom, shalom. 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 Bueno, Shalom, salam. Chao, Efraín. muchas Chao, gracias. chao. Qué entrevista, qué charla. Si bien algunos de los conceptos en términos generales uno los puede tener así vagamente por lo que lee en la prensa y a veces no sabe cuánto hay de cierto o no, tener la visión de él, de un hombre que participa políticamente en la situación interna, que conoce en toda su amplitud la característica del conflicto, que además fue un hombre de lo que sería la central obrera de Israel, el Estadrut. Me parece que, bueno, que aporta ideas, que aporta conocimiento, el saber, al menos desde esa visión, qué es lo que está pasando, cuáles son las perspectivas. ¿Por qué es tan dificultoso lograr la paz? ¿Quiénes son los responsables de que no se llegue a esto? Si se puede o no llegar, parece que cada vez es más difícil. Y básicamente hasta qué punto él deja traslucir, hasta qué punto el avance de la derecha y la ultraderecha repercute directamente en el proceso, en el camino hacia una paz duradera para Israel y para el Medio Oriente. Bueno, me parece que fue una charla por demás interesante. Buscaremos en todo caso más adelante, no sé, alguna otra visión también de Israel, algún otro compañero que pueda estar en otro espacio y que pueda también confirmar o no esta que es la visión de un comunista israelí. Sí, seguramente lo haremos porque creo que nuestros oyentes merecen una visión amplia sobre el tema. A mí me gustó la entrevista. Confieso que por la lectura que hago de los materiales que publica la Asociación Cultural Rita de Córdoba, el Llamamiento Argentino, el ICUF, no he tenido muchas sorpresas. Me quedé con una idea de que vos, Bobby, preguntaste dónde se verificaban las diferencias en la vida cotidiana y que no se respondió y el tiempo no nos permitió repreguntar. Como contrapartida y como hecho positivo y que alienta a pensar que en las bases de la sociedad israelí, árabe, judía, se cocina algo positivo, y es que las ideas fascistas del gobierno, aún elegidos por ellos, no se pueden implementar por las movilizaciones, y eso es muy positivo para el Estado y para la sociedad israelí. Agregaría que, digamos, aquellas personas allegadas a la institución, a la SIC, y que tiene familiares en Israel, obviamente tienen posiblemente algún nivel de conocimiento, pero hay una gran cantidad de los oyentes de este programa que tienen un cierto nivel de desconocimiento de lo que pasa, y me parece que el contenido de este programa apunta a informarnos, como ha sido la intención de saber las situaciones de otras latitudes y de otros países y tener un reflejo de lo que nos pasa acá en el nuestro. Bueno, nos despedimos entonces de todos
nuestros oyentes al próximo programa.